Hola, Lube, qué bueno verte una vez más. ¿Cómo has Mi estado? estimada Mayra, saludos, excelente, muy verdadero placer poder conectar contigo, conversar contigo esta noche. Igualmente, Luben, igualmente. Bueno, teníamos tiempo que no hablábamos, conectamos otra vez esta semana y ha sido, bueno, siempre muy grato conversar contigo. Largo, siempre hablamos largo. Tantas Así cosas es. que tenemos en mente por hacer y bueno, ya estamos aquí de nuevo, que es lo más importante. Yo creo que las personas se están preguntando, bueno, tus seguidores no, pero quizás los míos, que es lo que vamos a hablar hoy, astróloga y psicólogo, para combinar esas dos profesiones y hablar de cosas tan importantes, es decir, cómo podemos visualizar nosotros este 2021 después de haber pasado por un 2020 tan lleno de situaciones que uno lo ve como desde afuera y piensa que, bueno, nada más estuvimos encerrados. No, eso ha traído tantos cambios a nivel emocional y psicológico, de eso vamos a estar hablando. Bueno, Luben, cuéntanos un poquito, porque es que además esta semana vamos a relajarnos un poquito, porque esta semana cuando hicimos conexión, que tenemos así como diciendo desde el 2021 de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar, porque nosotros, para la gente que no lo sabe, nosotros trabajamos juntos hace algunos años ya atrás. Y bueno, nada, hicimos una combinación muy interesante porque Luben es un especialista en onomástica, él, por supuesto, sabe muy bien sobre lo que son los significados de cualquier nombre que tú le digas y él va a estar diciéndote cuál es, de dónde proviene y bueno, y todo lo que se puede sacar provecho de esa, yo no sé, de esa fonética, se puede decir así, de ese nombre, de lo que significa, de esa fuerza que puede traer ese nombre. Luben, bienvenido. Bueno, esta es tu casa. Esto es un programa que vamos a estar tú y yo conversando por esta hora. Gracias, Mayra. Sí, el significado, ¿no? Fíjate que estabas hablando de la onomástica y por qué la gente le gusta la onomástica, así como le gusta la astrología, por qué la gente busca ese tipo de información como mecanismo de orientación. Porque conecta con algo fundamental, que es darle sentido a las cosas. Cuando tú conectas, prácticamente estás alimentando tu persona de poder. Cuando el ser humano adquiere significado, adquiere poder. Poder sobre sí mismo, poder sobre el medio para adaptarse, sobrevivir y prevalecer. Entonces, el ser humano, cuando adquiere el significado de algo y le da sentido, en ese momento el ser humano crece. Por eso le gusta mucho Claro, la total. astrología, sí, la astrología en sus vertientes, porque la Ujú. astrología no solamente pretende, digamos, describir las potencialidades del futuro, haciendo el análisis de la correlación de los astros, etcétera, sino la astrología también tiene una rama descriptiva que, bueno, hacia eso se dedica todo lo que es esta simbología contenida en los símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú adquieres y manejas eso, es parecido a lo que sucede cuando yo te digo que Mayra, por ejemplo, viene del arameo Mara, significa dueña y señora, es un nombre territorial, totalmente territorial. Implica arraigo, protección, los polos de la figura materna, es decir, por un lado, quien da la vida, quien da el amor, quien da la ternura, pero por otro lado, quien impone la disciplina, el deber ser. En ese sentido, sobre todo habla de territorialidad. Y al hablar de Sí, sí, territorialidad, cuidado con aquella persona que se meta en su terreno, porque es una persona que así. cuida lo suyo, cuida lo propio. Pero además Mayra, Mayre significa ser la dueña y señora del aire, es decir, de los afectos. En consecuencia, una persona como tú, sí será territorial, pero será territorial sobre todo en el mundo de lo etéreo. Y mira qué difícil es ser territorial en lo etéreo, ¿no? En el afecto, Claro, en claro. el cariño, en las propensiones. No, no en balde eres una astróloga, no en balde eres una No, persona que domina el terreno de lo abstracto. claro. Por eso la gente te consulta y te consulta tanto, para Bueno, ver qué hace con ese destino, ¿no? Y en eso es claro. que vamos a hablar de esto del 2021, porque hablando de significados, sí, qué interesante el realismo mágico, ¿no? La gente pensaba que por cambiar de calendario la cosa iba a cambiar automáticamente.
Y bueno, ya vimos que No, todo no, no con... tiene nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, el calendario es inventado por el hombre y la realidad es que los planetas siguen moviéndose y hay una configuración planetaria energética muy marcada para este 2021. Y bueno, que nos agarró lo que llaman la era de Acuario, la conjunción Júpiter-Saturno, pero de eso vamos a estar hablando. Tú sabes que acabas de hacer una mención, por supuesto, estás hablando de mi nombre y de la importancia que puede tener o la relación que puede tener con la astrología, y es que Acuario acabo de hablar, la era de Acuario, no estoy hablando de la importancia que tiene este signo en este momento, porque hay una cantidad de energías que se están acumulando en ese punto. En mi caso, voy a hacer este breve paréntesis, pero ya no para seguir hablando de mí, porque yo nací con una luna llena en Acuario y eso es lo que me da una tendencia, astrológicamente hablando, a poder visualizar y entender todo este asunto astrológico y poder comunicarlo, porque además Acuario es un signo de aire que es de comunicación y además futurista, de visión de futuro, muy original. Pero lo interesante de este momento, para entonces entrar en a lo que vinimos, que es hablar de de la creatividad, de la conexión, compromiso, constancia y coraje, que tiene toda una relación, es que eh, definitivamente estamos entrando en un 2021, energéticamente hablando, y con una fuerza de cambio, eh, ¿cómo te puedo decir? Transpersonal sería la palabra, que va más allá de esos espacios ego que tenemos, porque Acuario no es un signo ego, o sea, no es egoísta, es humanitario, es abierto. Y hacia allá es que nos vamos a dirigir. Por supuesto, vamos a tener 20 años, ¿ok? Porque acaba de nacer esta nueva era. 20 años para ir adaptándonos a las nuevas formas que son muy acuarianas de pensamiento evolutivo, de pensamiento humanitario, de ideales. Y bueno, por supuesto, eso no es una cosa de la noche a la mañana, pero ya se siente, ya se siente. Entonces, claro, ¿por qué estamos hoy aquí, Luben? ¿Por qué? Para que las personas vayan entendiendo. No sé si es que estoy haciendo ruido y No, se no, siente. Ok. Eh, ¿Por qué estamos hoy aquí? Cuando hablamos esta semana, o la semana pasada, no recuerdo, sobre qué podíamos conversar, empezamos a tener una tormenta de ideas. Y en esa tormenta de ideas, por supuesto, tú en tu posición como astrólogo, como psicólogo y yo como astróloga, quise decir, estábamos hablando sobre qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Cómo yo lo visualizo? ¿Cómo lo visualiza la astrología? Y hay algo que la gente, como acabas de decir al comienzo, necesita ciertas respuestas, necesita sentirse conectada con algo. Y eso es lo que sucede, ya sea a través de la onomástica, a través de la ayuda psicológica, a través de la astrología. Y entre ellos está, y entonces yo te decía que hay algo que es necesario e importante dentro de este proceso de transformación, de cambio, de nuevas formas, porque todo ha venido cambiando. Este 2020 no tenemos ni que echar el cuento porque no hace falta. Simplemente todas las historias se conjugaron en base a una situación y eso significó que hubo que hacer un cambio radical aunque uno pueda estar en el mismo trabajo, digamos, en una misma dinámica aparente, esa ujú. dinámica inmediatamente ha cambiado a nivel mundial por el tema económico y eso ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Aquí entra a relucir el planeta Urano, que tiene desde 2018, que entró en el signo de Tauro, Tauro la economía, vamos a hablar a nivel macro, y eso significó que desde hace rato que comienzan a generarse una cantidad de cambios estructurales económicos que ha sido como que de a poquito, pero ha ido penetrando y penetrando y penetrando y ha llegado hoy en día hasta a todo el mundo.
Yo digo todo el mundo porque una vez que llegue en Venezuela, ya le llegó al resto del mundo. Claro que sí. Entonces, eso significa que hay que reinventarse. No importa en qué área te encuentres, tienes que Así es. reinventarte. Entonces, ¿eso qué significa? Creatividad. De la creatividad hay que hacer conexión. Una vez que tengas conexión, tienes que comprometerte. Y después de comprometerte, hay que tener constancia. Y de la constancia, fuerza y coraje. De ahí Así es. nació esta idea. Esta Muy idea buen de poder hablar. resumen. Y alguien te pudiera preguntar por qué comenzar con la palabra creatividad. ¿Por qué Sí, comenzar con la creatividad? correcto. Miren, si el 2020 fue caracterizado por la palabra crisis, cosa que le Ujú. corresponde magníficamente, ¿no? Es una crisis. Crisis viene del griego krinen, significa seleccionar, juzgar, decidir, implica cambio. O vas para mejor o vas para peor. Igual no te quedas, te lo juro, porque si no, no es crisis, lógicamente. Claro. Entonces, si hay un momento de una significativa crisis a nivel mundial, es decir, es un momento de cambio a nivel mundial, pues definitivamente toca, ante esa visión de caos que vive la gente, lo que combate al caos es la creación. De hecho, en todas las religiones, Siempre. primero era el caos, hasta en la mitología, caos, lo titánide del caos, y lo que lo contrarresta es la capacidad de creación, es decir, de crear, la creatividad. Tu capacidad de crear es lo que va a poder contrarrestar en mayor o menor medida la sensación de caos, la sensación de duelo, la sensación de pérdida, la sensación de agobio al sentirse superado por circunstancias que están fuera de tu control. Como rompió tu fantasía de control, la única forma que tú vas a poder utilizar para cambiar, contrarrestar esto, es cambiar tu estructura, cambiar hacia lo interno. Y eso es la raíz de los procesos creativos. A la hora de crear, definitivamente tienes que hacer un reenfoque de lo que actualmente estás haciendo. Una de las ventajas de las crisis, una ventaja de los duelos, es que esa estructura de personalidad que nosotros tenemos, que se basamenta en la imagen del espejo, se le llama nuestra estructura narcisista. Y cuando uno sufre un duelo, el narciso de uno se quiebra y duele, por eso no nos gusta, por eso lo evitamos como nunca. Pero una de las ventajas cuando se te quiebra el narciso, cuando se te quiebra tu base de estructura de personalidad, es que te puedes reconstruir. Entonces, ante estas tremendas crisis, la oportunidad es de reconstruirte, es decir, reinventarte, volverte a crear. Y en eso, si conectas, bueno, te das permiso del duelo, te das permiso del dolor, te das permiso de la incomodidad, hay que dárselo. Hay gente que entra en la fantasía de evitar entrar en contacto con el dolor a toda costa. Y eso no es sano. No, Primero hay que drenar y te puedes quejar, además, de hecho, es sano quejarse, pero el problema es si te quedas enganchado en la queja. Ahí es cuando claro. empieza a ser nocivo. Tu queja es un mecanismo de defensa, un mecanismo de catarsis, te permite drenar, pero Correcto. cuidado con quedarte pegado allí. Eso no es conveniente. Una vez que te quejas, una vez que te liberaste de todo ese dolor, ajá, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo cambio? Entonces tienes que conectar Claro. con tus deseos, con tus recursos creativos, con qué quiero hacer. Y sobre todo, empezar a evaluar, es uno de los principales consejos, sobre todo en el área de la productividad, qué está haciéndole falta al otro que yo puedo solucionar, qué soluciones puedo brindar. Y esa es Muy la bien. gran raíz, porque así como tú dices, hilando, y ahí te voy a dar el pase, si la era de Acuario, entonces, nos está asignando, según tú me describes, que caramba, no es egoísmo, es darme a los demás, pues mira qué buena conexión. Yo empezar a dar soluciones y reinventarme en función de saber cómo le puedo servir al otro. Si tú le sirves al otro y consigues la manera de servirlo sistemáticamente a los demás, de dar soluciones a los demás, te lo juro, luego el dinero viene y viene en constancia. La gente vive Sí, persiguiendo el dinero. Los ricos
se alegran cuando ven problemas porque ven la oportunidad de dar soluciones. Y cuando tú das soluciones y das soluciones masivas, el dinero llega. En vez de estar persiguiendo el dinero, persigue problemas para darle solución para que tú veas que el dinero va a llegar. Es correcto, es correcto. Así es. Me hiciste recordar a una persona que conocí hace algunos años, que él era un especialista en desintegrar compañías. Ah, caramba. Oye, eso está interesante. Claro, porque las compañías, lo que pasa es que yo quiero dar este ejemplo porque es muy interesante y nos puede ocurrir a todos. Probablemente tú te has reinventado como yo me he reinventado. ¿Y qué sucede? Que no significa que yo ya esté libre de cualquier problema, no, para nada. En la medida en que un profesional va creciendo, aunque sea de manera independiente. Ojo, Acuario es un signo independiente. Y no estoy hablando solamente de la gente que nació bajo el sol de Acuario, ascendente Acuario. Todos tenemos Acuario dentro de nuestra carta natal. Y ese Acuario, esa zona Acuario, se está movilizando muchísimo. Entonces, desde ese punto hay que ver qué es lo que está sucediendo. Vuelvo al tema. El tema es que Acuario es original, es inventivo, es creativo. Claro, estoy poniendo todos los aspectos más positivos, porque también puede ser ordinario, tiene sus aspectos imprevisibles, puede tener Muy también ese melancólico, aspecto ¿no? más Tiende a la melancolía, según no, describió. no, 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 para no, nada. no, es un signo frío, es distante. Qué bueno que el astrólogo eres tú. Porque ya iba a Sí. decirle a todo el mundo, bueno, íbamos a El, meter mel- la pata. el melancólico solo puede ser más bien Capricornio y Cáncer, ¿no? Pero bueno, ese Ah, es otro caramba. tema. Claro, Capricornio, pero es porque se limita mucho, ¿no? Pero eso es otro tema, tiene otros aspectos muy positivos. Pero bueno, el punto es que reinventarse es necesario constantemente, independientemente de en qué momento en que te encuentres ahora, donde tú puedas ir creciendo y reinventarte. Hoy una amiga me escribió y me dijo, Mayra, tú tienes que hacer unos cambios ya, pero ya. O sea, tienes que hacerlo de otra manera. Y estoy de acuerdo con ella, porque me estoy ahogando con tantas cosas. Entonces me dice, tienes que hacerlo de esto. Se lo agradecí, porque además es una experta en este tema. Pero el punto es que hay personas, y me recordó esto, que hay personas que viven de la desestructuración y eso es interesante verlo desde otro ángulo, bien desde la desestructuración, porque la compañía que probablemente se convirtió en un monstruo y que en este momento no tiene hacia dónde agarrar porque todos los parámetros le ha cambiado, esa compañía necesita desestructurarse para volverse a estructurar. Igual nosotros necesitamos desestructurarnos, es decir, y viene ahora un tema interesante, cambiar la manera de pensar, Acuario, signo de aire, signos de pensamiento igual que Libra, igual que Géminis, y que el tema va muy de lo que indica el nodo norte que está en Géminis, donde dice y donde se están presentando los eclipses en el eje Géminis-Sagitario, pero el nodo norte es el que me interesa. ¿Hacia dónde tengo que dirigir mi esfuerzo? Hacia lo que todavía no conozco, hacia aquello que tengo que ponerle un foco que tiene que ver con todo lo que indica Géminis, que tiene que ver con las conexiones con el otro, mi interacción, todo lo que yo puedo entender, comprender, aprender y además entregarlo a través de las situaciones. Entonces, ¿quién rige Géminis? Mercurio. ¿Dónde está Mercurio ahora? Está en Acuario. ¿Qué está haciendo Mercurio? Mañana, pasado mañana, comienza su fase retrógrada en el signo de Acuario por 22 días. Eso ya lo publiqué. ¿Eso qué significa? Que hay una desestructuración para volver a estructurar que nuevas formas de pensar originales, diferentes, creatividad. Entonces, yo sé que suena muy bonito y quiero hacer una salvedad, porque de verdad uno trata de ponerlo de la mejor manera para que la gente también quiero que se enganchen y entiendan que los procesos de creatividad no son fáciles, para nada son fáciles, pero es por eso que existen las crisis que nos ponen entre la espada y la pared para nosotros hacer las variaciones que necesitamos hacer. Géminis, además, que tiene que ver con todo eso, pero ¿qué? ¿Dónde comienza?
y nada es casual, es causal. El tema es que Mercurio, que rige los pensamientos y las comunicaciones, está en un signo de Acuario donde mejor se siente, por cierto. Es una posición donde Mercurio se siente sumamente como pez en el agua, y ahí es donde va a empezar a cambiar desde, porque cuando retrograda va hacia el inconsciente, donde comienza todo un proceso, como digo yo, una actualización de esa aplicación que tenemos, esa forma de pensar, y muchas veces tiene que ver con que nosotros seguimos en automático y comienzan a suceder cosas imprevistos, porque además Acuario es todo lo imprevisto, es un signo que rara vez pone, es decir, no tiene, es imprevisible la palabra, es sorpresivo. Entonces, así van a ser las situaciones que pueden ser sorpresivas, imprevisibles, igual, y más con otras configuraciones planetarias que empujan a que eso suceda de manera tal que la dirección nos va a cambiar. Es decir, si yo creía que iba por el carril que me iba a llevar del punto A al punto B, ahora resulta que en el punto medio entre A y B hay un desvío. Y ese desvío me va a llevar hacia el punto C, D o Z. No importa si es más largo. El punto es que en ese camino que vas a recorrer, te vas a conseguir con nuevas situaciones, nuevas personas, o viejas situaciones con nuevas personas, porque además se va a conjugar lo viejo con lo nuevo. Qué interesante, ¿no? Y hablando entonces de conexión, qué bueno que tú dices, oye, y que destacas como un elemento positivo, esto de esa Ret, retrogredad, ¿será? De retrogresión. Mercurio, esta retrogresión, entonces, esta característica, en donde dices que ese aspecto de comunicación, entonces, va hacia el inconsciente y de ahí avanza. Porque precisamente cuando uno habla de conectividad, ese es el camino más adecuado. Primero, la conectividad, la conexión. Hoy en día está tan de moda el término conexión. Tienes que aumentar tu conexión. Y la gente no sabe qué es eso. Aumentar la conexión primero pasa necesariamente por aumentar la comunicación con uno mismo. La conexión Así es. es contacto afectivo contigo, reconocimiento de tu propia afectividad. Poder tener, primero que nada, conexión contigo es lo que te va a permitir posteriormente tener una mejor, más legítima y por lo tanto mucho más contundente y efectiva conexión con los demás. Y esa conexión contigo mismo, fíjate, si empezamos con la creatividad, un buen resultado de la creatividad es reconectarte y esa reconexión con tu afectividad, con lo que de verdad te emociona, con una nueva idea, un nuevo enamoramiento de quién soy, qué quiero ser, qué le quiero dar al otro, qué solución voy a buscar para los demás, como lo había dicho antes, esa conexión termina en un elemento de sensación de motivación, te motiva. Y recuerden, la palabra motivación lo que significa es aquello que te mueve a tomar acción. Claro. Entonces, la motivación como elemento fundamental, como ingrediente clave, te va a permitir no solamente entonces darle un impulso fuerte. La motivación es la gasolina. La motivación es la gasolina del ser humano. Todas las cosas que tú vas a querer hacer, desarrollar, etcétera, dependen de contar con motivación. Y ojo, muy importante, la motivación nunca va a ser un elemento constante. La motivación siempre es un elemento fluctuante. Hay valles y hay picos de motivación. Entonces, Claro. claro, de allí es en donde viene lo otro, los otros dos pasos que son el compromiso y la constancia. Y ahí El voy. compromiso, bueno, vas tú y voy yo luego. Sí, sí. Solamente el intro, Claro, que claro. esa conexión que vas a tener contigo mismo y que deriva en motivación, termina siendo contagiosa. Y allí mira cómo aumenta la conexión con los demás. Porque una persona que está increíblemente motivada es una persona que irradia entusiasmo. Y la gente le Claro. encanta eso. A la gente le gusta la seguridad. El ser humano, el cerebro, le huye a la incertidumbre, le incomoda. Y claro, te tendrás que adaptar a ella, pero cómo nos gusta la seguridad y nada da una mayor sensación de seguridad que una persona motivada. Y una persona motivada tiene que cuidar muchísimo sus elementos actitudinales. Y eso lo vamos a tocar sobre todo en esta parte del compromiso.
Pero tú ibas a Sí. decir algo. No, 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 sí, perfecto. O sea, todo lo que estás diciendo cuadra perfectamente. Tú sabes que el compromiso está muy arraigado o está vinculado con Saturno, ¿ok? Saturno es la responsabilidad, el compromiso, y los límites, las cosas bien hechas. Y Saturno también está en Acuario. Vamos a mencionar quiénes están en Acuario. Júpiter y Saturno que entraron en el cero de Acuario el 21 de diciembre de 2020. Ya está Mercurio, que comienza su fase retrógrada este 30 de enero. El Sol, que ya entró en Capricornio, y para hoy 28, que por cierto hoy fue la luna llena en el signo de Leo, el Sol está hoy en una conjunción perfecta con Júpiter entre hoy y mañana. Conjunción significa los mismos grados matemáticos, ¿ok? Visto desde la Tierra, si los pudiéramos ver, tenemos al Sol y Júpiter ahí, en la misma línea. Y bueno, y viene ahora Venus, que en un par de días entra en Acuario. Y el día 11 o un poquito antes, el día 10 pero entra la luna, pero el día 11 es la luna nueva en el signo de Acuario. Entonces vamos a tener un grupo importante, y eso lo voy a hablar ahora más adelante, antes de terminar. Pero Saturno, que es una clave importantísima dentro de todo este proceso, él es el que puede darnos ese compromiso. De hecho, la conjunción Júpiter-Saturno, que es la que marcó una nueva era, un nuevo inicio, que estamos hablando de 20 años, nosotros ya lo montamos y ya vimos cómo iba todo esto, está hablando obviamente de una apertura, además Saturno no, puede ser muy rígido, así nos hace sentir como rígido, depende de la configuración planetaria de cada quien, pero puede marcar unas líneas de acción muy rígidas, fuertes, determinantes, desafiantes en este momento por una cantidad de circunstancias energéticas que tiene alrededor. Es que estoy viendo, mientras hablo contigo, estoy viendo la rueda astral. Saturno logra hacer entrar a Júpiter, que todavía está en conjunción con Júpiter hasta finales de febrero, eh, hacernos entrar en un compromiso, sí porque sí, ¿ok? Sí porque sí. ¿Por qué? Porque las circunstancias, yo no sé si tú has tenido algún paciente donde te hable sobre la frustración que puedes sentir en un momento tan difícil, donde ha hecho o está haciendo todos los esfuerzos, y eso le puede ocurrir a muchas personas en este momento, donde está tratando de que su negocio, su trabajo, su creatividad, sus ideas, su vida personal, todo, esté tratando de que las cosas funcionen de otra manera y llega Saturno. Y Diferente, pum, ¡pum! Diferente. Las cosas tienen que ser, porque Saturno lo que nos dice es, sí, compromiso, disciplina, pero disciplina, o sea, el compromiso no puede venir solo de la motivación, obviamente sí, pero el compromiso requiere de disciplina, de un acto constante. Entonces, porque si no, no se desvanece. Y yo entiendo lo que tú dices, que hay una fluctuación, que es normal que exista y eso va a seguir pasándonos el día en que nosotros nos comprometamos en algo. Va a haber fluctuación, obviamente la va a haber. Pero Saturno en este momento no suelta, no va a soltar, obviamente no va a soltar muchas situaciones, pero el que va a ayudarnos más adelante es Júpiter, que se va a sentir sumamente bien, o se siente muy bien, en el signo de Acuario, donde dice, ay, este es mi medio. Aquí sí podemos hacer muchas cosas, expandirnos, ir. Claro, Júpiter también puede expandir incluso la rigidez que tiene ahora con Saturno. Entonces nos pone sobre una línea de acción donde primero hay que terminar con lo que tienes pendiente. ¿Qué significa? Significa que no podemos abandonar situaciones que han sido parte nuestra. Puede ser cualquier tipo de situación personal, de trabajo, ciertas situaciones. Si yo quiero cerrar, por ejemplo, que yo quiero mudarme de esta casa, yo tengo que cerrar la casa bien. No puedo cerrar la casa con todas las cosas adentro. cerrar Es los decir, círculos, ¿no? hay que cerrar, y eso es lo que pide.
pide Saturno, porque ahora se están generando muchos cambios y uno quiere inmediatamente asumir los cambios sin haber completado lo anterior. Y Wow, eso es interesante. y eso Qué tiene interesante. un proceso mental importante. Sí, interesantísimo lo que dices. Además, todos los símbolos que están ahí cargados, cuando tú hablas de toda esta gente que están metiendo ahí todos estos planetas, Claro, claro, son imagínate, personajes. simbólicamente a mí la mente se me va, se me dispara, porque Saturno, imagínate, Saturno es un personaje increíblemente contundente, ¿no? En la mitología. Se devoraba a su prole para que no lo destronaran. Sí, sí, Júpiter, el máximo dios, la máxima deidad, entonces el máximo poder. Mercurio, además de la comunicación, que la gente en la astrología lo maneja mucho. Oye, Mercurio en los negocios, ¿no? Porque además Mercurio era el dios de los mercaderes, de ahí la palabra Mercurio, de ahí la palabra mercantil. Pero fíjate totalmente. que toda esta simbología, cuando tú hablas de compromiso, que me parece esencial, la gente cuando piensa en la palabra compromiso, a veces lo asume así, como que bueno, sí, es algo que como con rudeza, con dureza, puede ser, si te funciona muy bien, pero hay una clave que es importantísima para que el compromiso de verdad funcione. Sí, además de la disciplina, que eso viene después, eso viene con la constancia, pero al principio, el compromiso hay que saberlo hacer. El compromiso hay que saberlo formular para que funcione más fácilmente. Y he ahí uno de los trucos claves. Para que el compromiso realmente se dé, mientras más tú operacionalices eso con lo que te estás comprometiendo, más fácil va a ser para tu cerebro hacerlo. Por ejemplo, la gente que tomó a principio de año, ¿sabes? Los propósitos de año nuevo. Y entonces, Ujú. ¿qué cantidad de gente? Bueno, hay una estadística, de hecho, que dice que aproximadamente el 50% de la humanidad suele tener el hábito o la costumbre de hacer compromisos de año nuevo. La mitad de la humanidad, más o menos, se centra en eso. Varía un poco dependiendo de la cultura. Pero resulta que se han hecho mediciones en diferentes partes del planeta y ya para el 1 de febrero, menos del 20% que se había comprometido las mantiene. Es decir, que ese compromiso de verdad de oro dura menos de un mes en la mayor parte de la gente. Y Wow. 6 meses después, apenas aproximadamente entre un 10 a 8% continúan con la constancia de los compromisos de Año Nuevo. Al finalizar el año, aproximadamente de 4 a 2%, dependiendo de la población, mantienen sus compromisos de Año Nuevo. Entonces, ¿dónde está la raíz del fallo del compromiso? Ah, bueno, fíjate el ejemplo. Al principio alguien puede decir, bueno, este año voy a rebajar de peso. Ah, qué bueno. Ya eso es un compromiso mal operacionalizado. Ya ahí las probabilidades de que falle son altas. ¿Por qué? Total. Porque rebajar de peso es algo operacionalmente poco específico. Entonces tu cerebro no va a poder manejar eso. Es mejor dividirlo. Ah, rebajar de peso, ¿qué significa? Primero, ¿qué peso quieres tener? Porque un número es mucho más objetivo, más manejable que simplemente rebajar de peso. Rebajar de peso puede ser 500 gramos y listo, llegaste a la meta. Entonces, Claro. segundo, ¿qué hay que hacer? Ah, bueno, si hago algo de dieta, sí, específicamente ¿qué consiste? Vamos a la segunda parte, ejercicio. No, bueno, voy a hacer ejercicio. Mira, si lo dices así nada más, ese compromiso tiene una alta probabilidad de fallo, por lo tanto es un compromiso débil. Ahora, si tú dices, bueno, mira, el lunes, los miércoles, los jueves y los sábados, voy a salir de 7 a 7:30 y voy a hacer este recorrido desde este punto A hasta este punto B. Ey, la probabilidad de que lo ejecutes acaba de aumentar, porque acabas de dar instrucciones fáciles y sencillas a tu cerebro de seguir. Si además te haces de unas buenas estrategias, si el lunes, el martes, los días que dijimos que ibas a hacer ejercicio, tú agarras y pones la ropa de hacer ejercicio ya arregladita, que apenas te levantes sea lo primero que tú veas. Que tú agarres ese día y la comida ligera que te va a ayudar, ya tú la tengas lista. Vas a poder cuadrar todo tu horario en función de eso. Si hacerlo se hace fácil,
la probabilidad de que tú cumplas con tu compromiso aumenta de una manera drástica. De hecho, se ha comprobado experimentalmente que a la gente le cuesta más iniciar la actividad que seguirla, romper la inercia. Entonces, mientras más estrategias tú te hagas para facilitar las instrucciones a tu Sí. cerebro de eso que tú dices que vas a hacer y ayudarte en tu entorno a hacerlo, ahí tienes un verdadero compromiso facilitado. Y eso te va a aumentar la probabilidad, a ver, te va a disminuir el esfuerzo de la siguiente C, que es la constancia. Y ahí te la dejo. Claro. Una pregunta, Luben. ¿Escribir lo que uno quiere lograr ayuda mucho? Ayuda mucho. Claro, depende de la persona. Si tú eres una persona de esas que, conchole, se bloquea mucho escribiendo, bueno, tranquilo, no te preocupes, ¿no? Hazte de otro recurso. Pero escribir es un acto de apoyo adicional de creación del cerebro. Acuérdate que los seres humanos manipulamos la realidad a través del lenguaje. Es increíble. Es decir, manipulamos lo intangible gracias al lenguaje. Lo que no se toca, lo podemos manipular gracias al lenguaje. A ver, si yo quiero verme contigo mañana a las 3 de la tarde, te comunico eso y es fácil entendernos y coincidir. ¿Sabes lo que le cuesta a dos animalitos que no se comunican fácilmente hacer eso? Les cuesta porque Claro. el lenguaje tal vez de ellos no les llega. Hay especies animales que sí y dominan Sí. unos lenguajes súper complejos. Pero entonces esa herramienta de manipulación de lo intangible, si se escribe, además de tener un reforzador adicional, más allá de solamente la palabra oral dicha, la palabra pensada, al escribirla se articula más. Y entonces están más elementos de tu cerebro sobre esa operación. Adicionalmente, queda el registro para contigo mismo. Entonces tienes un Claro. elemento que no se lo lleva el viento, porque acuérdate que las palabras se las lleva el viento. En Correcto. cambio, si está escrito, está más fácil de manejar. Y al ser más fácil de manejar, la probabilidad de dominarlo aumenta significativamente. Qué interesante. Bueno, tomen eso como un tip que es sumamente importante para las personas que realmente quieren lograr algo o cambiar algo en sus vidas en este momento. Constancia, querido Luben. Tú sabes que la constancia yo las- la asocio con los hábitos, ¿ok? Entonces, claro, cuando uno hace algo con constancia, con hábito, eso le pertenece a Mercurio, ¿ok? Mercurio rige a Virgo. Virgo es el signo del día a día, el signo del aseo, de la salud. Entonces, claro, cuando uno hace con constancia que te cepillas los dientes 3 veces al día, tienes una mejor salud dental. Es decir, los hábitos en el día a día, los hábitos son realmente importantísimos en todos nosotros. Entonces, claro, cuando uno tiene creatividad, conexión, un compromiso y ese compromiso lo vuelve constante. Yo que hago ejercicio 6 veces a la semana, hago algo que me mantiene y me hace sentir muy bien y le doy constancia. A pesar de que hay días en que no me quiero levantar de la cama para ir a correr, pero lo hago igualito, me despierto y voy, porque sé que eso me va a traer una recompensa. Entonces, los hábitos, los buenos hábitos, obviamente porque hay que malos hábitos, pero los buenos hábitos traen siempre excelentes resultados. Entonces voy con Mercurio para hablar un poco sobre eso. Mercurio en este momento está, como dije, ya sobre el grado 27, 28, no me acuerdo, pero ahí está, del signo de Acuario. En 2 días empieza su fase retrógrada y va a llegar hasta el grado 11 de Acuario. Esto lo estoy diciendo para la gente que sabe algo de astrología para que tenga idea más o menos de qué se trata. Esa fase retrógrada, ese ciclo retrógrado, está dividido en dos. Es decir, a los 11 días aproximadamente vamos a tener como una especie de iluminación. Si nosotros durante este tiempo de Mercurio retrógrado, independientemente de que esté en Acuario, nosotros comenzamos a hacer variaciones conscientes, aunque es un trabajo inconsciente, pero podemos planificar lo que nosotros queramos.
Con Mercurio retrógrado es perfecto replantearse, reconectarse, todo lo que es re lo podemos hacer. Pero claro, como está en un signo de aire, un signo de pensamiento, un signo de originalidad, van a aparecer fabulosas, ingeniosas ideas. Entonces el momento de la conexión, inclusive de la creatividad que nos puede dar Mercurio en esa fase retrógrada, donde va a ser también como, va a estar retrogradando por no sé cuántos grados, va a ser seguramente desde ese punto de Acuario de tu carta natal, conexión con algún planeta en ángulo, ¿ok? Con alguno de tus planetas o puntos sensibles de tu carta natal. Por supuesto, yo no sé, tienes que ver cuál es, pero independientemente de eso, trata de percibir que hay cosas que vienen desde ese ángulo de tu carta natal que va a darte ajá, esto es lo que yo necesito. Porque también está Ok. Júpiter con el Sol, y entonces va a decir, pero es que esto es fabuloso. Hoy me escribió una consultante que tiene conmigo como 4 años y voy a hacer el breve cuento que ella estaba casi segura de que iba a tener algún inconveniente en su trabajo. Ella no trabaja en Venezuela, está en otro país. Y de hecho sucedió y me escribió anoche tarde diciéndome, sucedió, por fin, me pasaron el memo, creo que me pasaron de departamento, ya está empezando a suceder todo lo que habíamos hablado. Ok, y yo no le respondí, sino casi al mediodía, pero antes de responderle me escribe y me dice, Mayra, pero es que me acaba de pasar algo fabuloso. Es decir, no hay mal que por bien no venga. Esto tiene que ver mucho con todo lo que está sucediendo. Claro que está sucediendo. ¿Por qué? Porque está conectada al cambio, está abierta a que eso suceda. Sabe que viene un cambio, no se está resistiendo a eso, y se está abriendo algo que le va a dar una apertura a otra situación laboral de creatividad humanitaria y de ayuda, que es lo que estamos hablando desde el comienzo. Entonces, claro, todo eso está muy vinculado a este Mercurio retrógrado, que vamos a tener un aha moment, donde vamos a decir, no es esto, es esto otro. Hay que hacer caso a las señales. No hay que dejar de vivir como los dije, hay que seguir viviendo. No es que Mercurio está retrógrado, mejor no, por favor. Si hay algo que se interrumpe, porque va a haber una interrupción, probablemente muchas cosas, bueno, de hecho ya desde hace rato hay muchas interrupciones y cambios de planes. Si hay una interrupción es porque vamos a ver algo que no habíamos visto antes. Y ese ver algo viene. Es que todos tenemos unas conexiones interesantes donde uno puede leer un mismo texto varias veces y en la cuarta vez que lees el texto, tú lo lees de otra manera, lo estás viendo desde otro ángulo y eso es lo que puede traer un Mercurio retrógrado en Acuario. Entonces, tenemos muchos planetas, además Mercurio va a hacer conexión en esa fase retrógrada con el Sol, primero bueno, creo que con la Luna, con el Sol, la Luna, con Venus, con todos los planetas que ahora están en Acuario porque va a retroceder y va a hacer conexión con cada uno de ellos. Significa que tenemos varias oportunidades. ¿Qué va a ser fácil? Probablemente no sea fácil. Eso va a depender de la actitud que uno tome con respecto a la experiencia que le está sucediendo. Si yo veo, como hizo esta consultante, yo sabía que esto podía venir, ya no me sorprende, ahora yo voy a tomar esta energía opositora y yo me voy a enfocar en algo que yo quiero hacer porque se me abrió la oportunidad. ¿Y cómo lo descubrió? Hablando con su psicólogo, por cierto. Qué bueno, parece muy bien. Okay, por ejemplo. Oye, fíjate que con la constancia o la disciplina, como le quieres decir, la gente a veces cuando escucha estas palabras, a veces se conecta como con algo muy duro, ¿sabes? Así como que tienes que tener disciplina. De hecho, disciplinarse a veces se asocia con castigo. Es un acto de disciplina. Era el equivalente a decir que era un acto de castigo, cosa que es horrorosa. Eh, Sí, eh, Resulta que la constancia, como tú bien dices al principio, puede llegar a verse, digamos, como el recurso necesario para que tú puedas hacer aquello que querías hacer independientemente de esa fluctuación de la motivación que hablamos al principio.
Ok, Como decíamos, no todo el tiempo vas a estar motivado, no todo el tiempo es posible. Así como tú dices, mira, yo ya tengo el hábito de ir a hacer ejercicio en las mañanas. Y resulta que hay días que no es agradable o no me provocó ese día, pero, sin embargo, lo hago. Voy, hago la actividad y después de eso viene una sensación de confort, de gratificación. Ahí hay un pequeño ciclo de reforzamiento que precisamente te ayuda a hacer esa cosa que tú dijiste que querías hacer. Pero los hábitos, que son el encadenamiento fascinante de la constancia, los hábitos se pueden facilitar. Y ahí es en donde está el truco también de hacerse de buenas estrategias para que tú realmente puedas llegar a ser constante en algo. Primero, hay que tomar en cuenta que el cerebro, a la hora de generar un hábito, tiene que cambiar un esquema ya establecido por otro. Y hay una fisiología implicada en eso, hay toda una ok, química del cerebro implicada en eso. Esa química dura más o menos entre 21 a 28 días. ¿Ok? Se ha comprobado. Entre 21 ok. a 28 días. ¿Qué significa esto? Que si tú realmente quieres hacer una nueva actividad, bueno, ponte la idea de ejecutarla en condiciones similares durante 21 a 28 días. La probabilidad de que la vuelvas a ejecutar el día 29 es mucho mayor que a que no lo hagas. Ya Claro, se ha comprobado. Por eso es el número mágico de los 21 o 28 días. Porque la química cerebral te ayuda. Segundo, eh, la gente a veces quiere cambios masivos. Cuidado con los cambios masivos. Yo sospecho de los cambios masivos. Eso de la dieta milagrosa de los 15 días, yo, Dios mío, eso va a ser un rebote seguro, porque es demasiado a juro, demasiado rápido. ¿Sí me explico? Es decir, es mucho más importante lograr los cambios de manera progresiva y acumulativa que de un solo sopetón. En la claro. mayoría de los casos, lo que estoy diciendo puede ser una regla que tiene su excepción. Claro que sí, como todo en la vida, pero en la mayoría de las situaciones, esos elementos de cambio paulatino, pero constantes, hacen la diferencia masiva, masiva al final. Y hay que recordar algo que es muy importante. La constancia, la disciplina, finalmente es más poderosa que el talento. Cuidado con engañarte con el talento. Hay gente que cree Claro. que por tener talento ya tiene el éxito ganado. Que era su error. Puede llegar a ser incluso un infierno, una definición del infierno, vivir después la vida sabiendo que se tenía un talento que fue desaprovechado. Dice así una vieja Claro, máxima shakespeariana. Entonces, en este caso, oye, la disciplina llega a ser mucho más poderosa que el talento. Entonces, la disciplina va a ser la segunda gran herramienta clave para lograr el éxito y definitivamente va a estar asociada y va a alimentar la última C que tenemos en el tintero, que es el coraje, que es precisamente la actitud. Actitud con C, la aptitud con P es todo en aquello que tú te preparas, tu conocimiento, etcétera, etcétera. Pero la actitud, el coraje, la garra para superar los obstáculos en 2021, mira, si a lo largo de la vida es importante tener esa garra, en el 2021 es más que importante, es vital poder tener contigo estas estrategias de las 5C que hoy estamos mencionando. Si tú claro. llegas a tener constancia, estás alimentando el espíritu del coraje. ¿Por qué? Porque estás fortaleciendo la credibilidad en ti misma. Y al fortalecer la credibilidad en ti misma, indudablemente estás fortaleciendo tu espíritu de lucha. El que se entrena, mejor le va. Y esto precisamente toca todos los ángulos de tu vida. Hay gente que me pregunta, pero sí, Luven, cuando pasan las cosas negativas, cuando no tengo dinero, a mí se me va el coraje. A mí yo definitivamente me achicopalo, etcétera. Bueno, lo primero que tienes que hacer es darte permiso de achicopalarte, pues. Date el permiso, Sí, pero no te quedes ahí. No te me quedes pegado. Ese es el gran error de quedarse pegado, y cuidado con las excusas. Porque las excusas te pueden aliviar la culpa de no cambiar,
pero no te van a permitir cambiar, no te van a permitir salir del foso. Incluso, a veces hay que recordar que el que quiere salir de un hueco, lo primero que tiene que hacer es dejar de cavar. Hay personas que se descubren cometiendo actividades nocivas, negativas, o que simplemente van en un sentido diferente al que ellos quieren. Lo primero es detenerte, pensarte, pasar por las 5 Ds que tuvimos, las 5 Cs que tuvimos hoy, repensarte, volver a ser creativo, conectar contigo mismo de verdad, darte ese momento, ese espacio, esa meditación, esa reflexión de realmente qué me gusta, qué soluciono, poder entonces formular nuevos compromisos, y esos nuevos compromisos, si se traducen en un buen plan de acción, te van a permitir ser constante. Y al ser constante, el espíritu se alimenta. Y cuando vienen las situaciones difíciles, ahí sacas la garra, ahí sacas la casta. Miren, a los amigos que nos están oyendo, que nos están viendo, que son tal vez extranjeros y que no viven en Venezuela, bueno, a uno le toca asesorar a muchos venezolanos. Yo soy venezolano, yo vivo en Venezuela. Y miren, si el mundo dice que está en crisis, bueno, ya nosotros estamos acostumbrados, porque llevamos muchos años metidos Sí. en situaciones críticas. Y da la casualidad que en más de una ocasión, más de un venezolano que me dice que estoy achicopalado, que esto tal, apenas uno les demuestra todo lo que están superando, se sienten Superman, se sienten otra cosa, porque a veces hay que darse cuenta, hay que reconocerse todo lo que uno ha hecho, todo lo que uno ha crecido. Y si el aspecto que te está fallando hoy puede ser el dinero, puede ser alguna relación afectiva en particular, puede ser lo que sea, no puedes dejar de también alimentar ese pequeño abogado defensor que tú tienes que tener dentro de tu cabeza. La mayoría de la gente, yo descubro que se culpabiliza demasiado, es como que si vivieran con una especie de fiscal, ¿sabes? Estos fiscales de los juicios, un fiscal acusador sumamente férreo. Y exorcizar muchas veces es muy difícil. La gente cree que es fácil hacerlo, pero resulta que eso en psicología le llamamos el super yo, que a veces te castiga con culpa. Lo que más puede Sí. contrarrestar a ese super yo es un abogado defensor, es decir, tu propia voz interior que también te defiende, a la que le tienes que dar permiso y que ella entre y que te dé ánimo. Y eso, mi estimada, Sí. este año va a ser fundamental, fundamental en todo lo que hemos estado hablando. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El coraje probablemente lo esté dando el propio Marte, que es el planeta de la fuerza impulsiva, ¿ok? Es la fuerza, también, es decir, Marte nunca ve hacia atrás, es agresivo, ciertamente, en su andar, pero es el que dice, no sigas, es decir, depende de cómo lo tomes, pero no sigas en una situación que no te está dando. Es decir, toda la situación planetaria que tenemos en este momento, y además está bastante fuerte y va a seguir estando fuerte, está empujándonos a dejar situaciones que no tienen ningún, y cuando digo situaciones, actitudes que no tienen ya fundamento, es decir, ya están desgastadas, actitudes desgastadas, que tú dices, no puedo seguir en el mismo lugar y tengo que continuar. Y eso tiene que ver con viejas pautas, y vuelvo otra vez al ejemplo más visual para que la gente lo pueda entender. Si tú tienes un negocio, ¿cuántas personas no se han reinventado? Sobre todo aquí en Venezuela, yo los admiro. Aquí en Caracas ahora hay una cantidad de gente que tiene negocios de comida y a través de las cuentas de las redes sociales se han reinventado y se han hecho famosas por las comidas que hacen y te las llevan a tu casa y hacen todo lo que tienen que hacer para poder salir adelante. Probablemente no sea el punto de llegada, el punto final, pero es el camino que lo más probable se abra a otras circunstancias en la medida en que todo se vaya moviendo, porque todo, hay que tener bien claro que todo se mueve constantemente. Todo fluctúa constantemente. Vamos a hacer un cambio
de paradigma. O sea, normalmente veníamos trabajando sobre una misma estructura, una misma forma de abordar las situaciones. Y hoy ya con toda esta situación que hemos estado viviendo durante 2020, todo cambió de lugar. Todo empieza uno a decir, es más, estoy segura, yo no he visto los datos, pero estoy segura de que no sé qué cantidad de personas abrieron una cuenta en Instagram porque no tenían otra cosa que hacer en su casa encerrado. Y se déjame comunicarme con las personas, abrieron y empezaron a comunicarse y todos los medios de comunicación, bueno, el Zoom, el Skype, todos estos empezaron a manejarse de otra forma. Eso significó que cambian las comunicaciones, me estoy comunicando con alguien, me conseguí con una persona que tenía 20 años que no la veía, y así sucesivamente comenzaron a interactuar, y eso cambia la visión, los hábitos, las ideas, y eso es lo que a donde seguimos estando ahora. ¿Cuál es la invitación? Porque yo puedo entender que dicen, pero es que yo en este momento, ¿cuántas personas no me escriben diciendo, es que la situación está muy dura? Si nosotros empezamos por visualizar el mismo problema desde otro ángulo, ya estás abriendo un espacio de creatividad. Si nosotros visualizamos ese problema, que puede ser personal, laboral, familiar, lo que sea, si lo visualizamos, te sales de ese personaje habitual, de ver esa situación como siempre la has vivido, y cambia esto un poquito para que tú veas que viendo la misma situación desde otro ángulo, como si fueras más bien el otro, la otra persona, no la otra persona con la que está implicada, el tercero, y te darías un consejo, ¿qué consejo te darías? Para que lo veas y lo observes de otro ángulo. Al darte otra visión, empieza a mover las energías. Cuando tú te comunicas, y lo importante es comunicarse efectivamente, no a gritos, obviamente, efectivamente, vamos a tener respuestas y la energía va fluyendo. ¿Qué puedo hacer yo? Además, hacerse preguntas. Luben, hay que hacerse preguntas sobre esto. ¿Cómo puedo yo lograr cambiar mi situación laboral en este momento a otra cosa? ¿Cuántas personas no han sido despedidas a nivel mundial? No sé, pero muchísimas. Y esas personas tienen que reinventarse. Eso les cambia, por supuesto, la dinámica, pero al cambiarles la dinámica se están abriendo otras oportunidades. Porque, como digo yo, cierto, hay despidos, pero se están reinventando las empresas. Eso significa que se van a abrir otras fuentes de trabajo. Entonces, investiga. ¿Qué sabes hacer? ¿En qué puedes especializarte? ¿Qué puedes estudiar? ¿En qué cosa eres bueno o buena? ¿Hacia qué área te has enfocado durante todo este tiempo mientras estabas haciendo otra cosa? De repente eso otro que con lo que te has vinculado por toda tu vida es lo que ahora comienza a manejarse mejor. Es decir, la creatividad va a funcionar y va a funcionar dentro de estos periodos de crisis que todavía estamos viviendo. Picasso empezó realmente a destacar como pintor fue a una avanzada edad y precisamente fue producto de una crisis. Sí. Imagínense, los grandes personalidades en la historia, de alguna u otra forma, tuvieron momentos de epifanía, sobre todo en las crisis. Así que la crisis, como decíamos al principio, implicará cambio. Y ante el cambio, como tú muy bien lo referías, lo ejemplificabas en el caso de tu consultante, mira, si Se te nos acabó el tiempo. resistes, uy, bueno, entonces simplemente No, hay pero que sí, cambiar no, rápidamente. claro, yo Vamos. sé. La pregunta es, ¿ya Instagram nos corta la hora? Yo no lo sé. Sí, 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 pero bueno, ya iba al cierre de todas maneras. El punto es que el cambio es la única constante en el universo. Mientras más te resistas, peor. Al contrario, si te dejas llevar, pues Así es, será riquísimo poder disfrutar de esos destinos que nos permita descubrir. así es.
Luben, mil gracias. Feliz de haber estado compartiendo contigo. De nuevo nos comunicaremos porque quedamos en hacer esto al menos una vez al mes, según estén las condiciones planetarias, para poder dar respuestas a las personas que siempre están pendientes de todas estas situaciones energéticas. Gracias una vez más. @luben.manso. Igual aquí va a quedar montado en este Instagram en mi cuenta para que todos puedan hacer conexión. Gracias, Luben. Un gran abrazo y gracias a todas las personas que se han conectado. Chao, Chao, éxitos. hasta la próxima.